Estamos nuevamente por aquí en Rigorífico Poesía, hablando de literatura, de libros. Hoy Día del Padre en Colombia y me imagino que en otros países, de los cuales no sé cuáles otros, pero bueno, por lo menos en Colombia se está celebrando el Día del Padre y no importa, seguimos firmes y realizando todos estos en vivos para promover la literatura y para hablar de historias. No olviden por favor darle me gusta a estos videos, darle compartir y seguirme en las diferentes redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube y ahora en Spotify, Rigorífico Poesía. Estamos subiendo poco a poco todos estos en vivos que llevo a cabo a través de este canal de Instagram. Para el día de hoy vamos a hablar o voy a hablar de un libro de un escritor argentino. Es el primer libro que leo de este escritor. He tenido muy buenas referencias de este escritor argentino, Andrés Oppenheimer. Él es periodista y es abogado. Entonces, tiene una maestría en periodismo de la Universidad de Columbia y pues ha sido jefe y ha tenido cargos muy importantes en diferentes periódicos a nivel internacional. Como el Miami Herald, el The Washington Post, New York Times, bueno, la BBC de Londres. Y muy interesante estos libros de este señor, siempre los he escuchado, donde habla de diferentes temáticas. En esta ocasión, este libro que se llama Basta de Historias es un libro donde nos habla acerca de un tema bien importante como lo es la educación y de por qué la diferencia en cuanto a países del primer mundo, ¿sí? Como Finlandia, Singapur, Estados Unidos o países de Europa, y la comparación de por qué estos son más exitosos comparados con los países latinoamericanos, y va más allá de simplemente el crecimiento económico. La primera edición de este libro fue en el año 2010, ¿sí? Estamos en el 2023, pero seguramente a la fecha actual no ha cambiado mucho, ya que 10 años en la historia de la humanidad es como quitarle un pelo a un gato, ¿no? Entonces, esta edición que tengo yo aquí es del año 2013, que fue una edición especial para la Panamericana, para la librería Panamericana. Y en el prólogo de este libro, que lo escribió la librería Panamericana, básicamente lo que nos menciona que el principal problema de la desigualdad en América Latina es la educación, ¿sí? La falta de educación. No es necesariamente el crecimiento económico, la parte económica, sino que más bien la parte económica depende de la educación. Entonces, aquí lo que hace este autor, Andrés Oppenheimer, es viajar por diferentes países los últimos 5 años, viajar por los países del primer mundo, viajar a India, viajar a países de Europa, viajar a Singapur, países de Asia, viajar a Vietnam, viajar a diferentes países así como latinoamericanos, y también hablarnos de particularidades de países que supuestamente son comunistas y demás, pero que en el fondo son capitalistas o tienen un avance igual o superior a los países considerados del capitalismo. Y la gran condena para los países latinoamericanos, como dice acá, la obsesión latinoamericana con el pasado y las 12 claves del futuro. Entonces, una de las principales conclusiones que se llega en este libro es de que nosotros los latinoamericanos pues vivimos en el pasado y idolatrando o pensando más en los próceres de la independencia y demás que pensando en lo que viene en el futuro. Acá están los presidentes para ese momento en que se escribió el libro. Presidente Rafael Correa de Ecuador, no recuerdo el nombre pero es de México, Hugo Chávez, Kirchner de Argentina, Juan Manuel Santos en Colombia y creo que este es Evo Morales de Bolivia. Y básicamente lo que menciona aquí en las primeras páginas de este libro es que los países que más avanzan en el mundo, ¿sí?, son aquellos que venden productos y servicios, ¿sí?, y que por lo menos han transformado sus productos y servicios y les han impreso un valor agregado. Y pues
lo que ha sido las materias primas, esto ha quedado rezagado, ¿sí? Y los productos manufacturados, ¿sí? Entonces no podemos pensar, por ejemplo, en el caso de Colombia, como, ay, es que Colombia es un país muy rico en materias primas y demás, y tiene que los climas que no tienen otros países del mundo, que su biodiversidad, que los tipos de tierras, que el sol, que no sé qué. Pensar que a punta de materias primas se va a salir de la pobreza como tal. Lo que se menciona en estas primeras páginas, o básicamente lo que he leído hasta el momento, que es hasta la página, más o menos la página 82, ¿sí? Y es un libro de casi prácticamente 401 páginas, ¿sí? Entonces, el avance está y la clave en los productos y servicios, en la tecnología, y ahora más con el apogeo de la inteligencia artificial. Prácticamente lo que veíamos también en los libros de Harari, que hemos visto ya acá en el canal, de Yuval Noah Harari, ¿sí? En Homo Deus, lo que hemos visto también en el libro de Zygmunt Bauman, el sociólogo polaco, en su libro de Amor Líquido, ¿no? Una parte de ello que escribió para la primera edición, creo que en el 2002, y de manera más profunda en otro libro de él que no he leído, pero que tengo referencia, que es Modernidad Líquida. Entonces todos esos temitas ya los hemos tocado de alguna u otra manera en lo que tiene que ver con la tecnología y la inteligencia artificial en este canal de Instagram de Rigorífico Poesía. Y lo que se menciona entonces en este libro es que debemos preocuparnos por el futuro que por el pasado. En los últimos 5 años, pues como les digo, este autor viajó por Israel, por India, por Singapur, por Suecia, por Finlandia, visitando escuelas, hablando con diferentes personalidades, desde presidentes hasta empresarios multimillonarios, como por ejemplo Bill Gates, ¿no? El de Microsoft y demás. Y por ejemplo habla de un país de, bueno, no sé cómo se pronunciará este país, Liechtenstein. Bueno, ojalá me haya hecho entender. Por ejemplo, dice que un país que sin materias primas es uno de los que generaba en su momento, sí, para la época de este libro, mayor ingresos per cápita, ¿sí? Y sin materias primas. Por ejemplo, mientras que países como Venezuela, Nigeria, son los países con todo lo que voy a hablar en este podcast, ¿sí? O en este en vivo en Instagram, que va a subir después a Spotify, pues está acondicionado al año 2010 que fue escrito, pero pues yo creo que no ha cambiado mucho de esa época acá. Entonces, por ejemplo, países como Venezuela, Nigeria, que son países con las tasas más altas en pobreza, ¿sí? Y se habla de la importancia de la tecnología, de los productos, de los servicios, del valor agregado, y de cómo, por ejemplo, las personalidades más ricas del mundo pues se hicieron millonarios a través de la venta de productos y servicios, que no es coincidencia que, por ejemplo, Bill Gates, ¿sí? Con Microsoft, Warren Buffett con todo este tema de las inversiones, y Carlos Slim, el mexicano, con todo lo que tiene que ver con telefonía celular y demás. Entonces, lo que en una conversación que tenía Andrés Oppenheimer, tiene un canal muy famoso donde él entrevista y donde habla de todos estos temas, pero dice que en algún momento, después de haber entrevistado a Bill Gates, ¿sí?, le preguntó que cuál era la clave para poder progresar, para que los países latinoamericanos pudieran progresar, y que qué tanto era eso de verdad de que los países latinoamericanos mantenían, entre comillas, orgullosos de que sus universidades a nivel latinoamericanas pues eran buenas. Entonces dice que Bill Gates le dio risa, ¿sí? Le dijo como, qué broma la que me está jugando, ¿sí? Y lo que le dijo Bill Gates es que lo más importante es la humildad, y que de eso carecemos los latinoamericanos. Que por ejemplo en el momento en que Estados Unidos se dio cuenta que Japón iba a superarlo, ¿sí?, en todo el tema de economía, y que iba a llegar a ser el primer país del mundo, lo que hicieron los estadounidenses es reflexionar y pensar qué es lo que no tenemos que sí tiene Japón y que está desarrollando Japón. Debemos ser humildes y reconocer nuestros errores, y eso fue lo que llevó a que Estados Unidos pudiera mantenerse a la vanguardia y no dejarse superar por Japón. Entonces dice Bill Gates que lo primero que uno debe hacer, o lo que debemos hacer los latinoamericanos, en la página 14 de este libro, es poder reconocer nuestros errores. Y dice, la manera de despegar es sintiendo que estás quedándote atrás. Entonces muchas veces lo que suele pasar es que no nos comparamos con los demás, ¿sí? Y es importante siempre estar comparándonos con los demás, con los iguales,
en el caso de los seres humanos, en el caso de instituciones académicas, en el caso de empresas privadas, en cada rol o faceta compararse con sus semejantes y con los que llevan la delantera. Pero si siempre vamos a tener el pensamiento de que somos los mejores, de que no tenemos necesidad de mejorar algo, si no nos comparamos nunca vamos a saber qué tan avanzados estamos o qué tan quedados estamos en nuestras vidas. Entonces mira la frase que dice Bill Gates cuando dice: la manera de despegar es sintiendo que estás quedándote atrás. Si siempre nos rodeamos de personas que, entre comillas, estén más atrás que nosotros, pues vamos a sentir que siempre llevamos la delantera. Si siempre nos comparamos con personas que están más atrás que nosotros. Y esa no es la idea, debemos compararnos es con quienes están más adelante que nosotros, ¿sí? Con los que son modelos a seguir para realmente ver el estado en el que nos encontramos y que debemos avanzar. Entonces, uno de los grandes problemas que se habla aquí también es que al momento de hacer estas encuestas, ¿sí?, de estas importantes empresas como Gallup, dice que los latinoamericanos en general estamos muy satisfechos con la educación pública y que justificamos esto simplemente por las instalaciones educativas. Entonces dice textualmente: los latinoamericanos en general están más satisfechos con su educación pública, lo que justifican los resultados de los exámenes internacionales. Están satisfechos sin fundamento. La mayoría de la gente en la región tiende a juzgar su sistema educativo por la calidad de los edificios escolares o por el trato que reciben sus hijos en la escuela, más que por lo que aprenden. Si bien las instituciones educativas, la parte de infraestructura es importante, o la manera en que son tratados los hijos en las escuelas, pues solamente son algunos de los ingredientes que se deben analizar para saber la calidad de la educación, y habla de algunos porcentajes muy importantes, ¿sí? Por ejemplo, en Estados Unidos, como por esta empresa Gallup, dice que solamente que los latinoamericanos están más satisfechos que inclusive los mismos estadounidenses y demás, y otra gente donde la educación es mucho mejor. Entonces, por ejemplo, da 72% de los colombianos, ¿sí?, están satisfechos con la educación pública, mientras que en Alemania solamente el 66%, el 67% de los estadounidenses, y los japoneses el 70% revela este estudio. Entonces es bien importante que tengamos en cuenta esto. Ahora, también se nos menciona acá que para estar entre las principales 2 economías del mundo no significa que estar en los mejores puestos de educación, ¿sí? A pesar de estar entre las mejores 12 economías del mundo, eso no significa que se esté en los mejores puestos de la educación. Y esto respecto a Brasil y México, ¿no? A nivel latinoamericano, los países que llevan como la delantera son Brasil, México, Chile, ¿sí? Pero dice que no debemos confundir que aunque México y Brasil se ubiquen entre las 2 economías más grandes del mundo, pues eso significa que en educación también sea así. Dice que solo tiene una universidad en el ranking londinense, una medición de Londres, ¿sí? Y dice que está en uno de los últimos lugares en este ranking londinense. Entonces, bien interesante estos estudios, ¿sí? Y más adelante lo que se empieza a mencionar es de cómo los latinoamericanos estamos obsesionados por estudiar y porque se producen muchos profesionales en ciencias humanas, ciencias sociales. Y, por ejemplo, por cada 3 psicólogos hay un ingeniero, por cada 3 filósofos solamente hay un físico, por cada 3 historiadores hay un químico, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Como decir que es la universidad más importante de Argentina pública, como decir acá en Colombia la Universidad Nacional. Entonces, miren la diferencia: por cada 3 psicólogos un ingeniero, por cada 3 filósofos un físico, por cada 3 historiadores un químico. Entonces todo eso tiene que ver con ciencias humanas, y eso debería llevarnos a pensar que si nosotros en Latinoamérica nos enfocamos más en las ciencias humanas, pues deberíamos ser mejores seres humanos, y resulta que no, ¿cierto? Paradójicamente uno podría pensar que no es así, que irónicamente no es así, a pesar de que se producen muchos profesionales en ciencias sociales, psicología, todo lo que tiene que ver con sociología, lo que tiene que ver con derecho. Colombia, uno de los países donde más abogados hay.
Entonces, de hecho, en los países latinoamericanos es donde más se presenta violencia. Por ejemplo, se menciona que de 29.000 estudiantes que entran a psicología, ¿sí? Solamente 8.000 son en ingeniería, en la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? De 3.000 estudiantes que entran a filosofía, solamente versus en física son 1.140 estudiantes. Y mientras que hay 3.200 estudiantes de historia, en química en la Universidad de Buenos Aires hay 1.088 estudiantes de química. ¿Y qué es lo que está llevando la delantera en la actualidad? La inteligencia artificial, la tecnología. Y pues la tecnología y la inteligencia artificial tiene que ver con físicos, con ingenieros, con químicos, ¿sí? Más no con filósofos, con historiadores y con psicólogos, que si bien es importante estos puntos, pues nos lleva a reflexionar por qué estos países del primer mundo pasa todo lo contrario a estas estadísticas que estoy dando aquí respecto a Argentina, por ejemplo, ¿sí? Allá es al contrario, allá se producen más ingenieros, más físicos, más químicos. Ahora, da un ejemplo de la Universidad de México, la UNAM, que es la más importante a nivel público, ¿sí? Dice que anualmente hay 188 licenciados en historia, mientras que en computación apenas hay 59 y en ingeniería de petróleos apenas 49 personas. Entonces, de 1.000 estudiantes de historia, hay 1.000 estudiantes de historia, ¿sí? 3 veces más de lo que la ciencia de la computación. Mientras que en China pasa absolutamente lo contrario. En China se nos menciona aquí que, por ejemplo, cuando Andrés Oppenheimer viajó a China, dice que entrevistó a varios funcionarios del Ministerio de Educación y le dieron cifras como las siguientes. Todos los años ingresan en las universidades chinas casi 1.242.000 estudiantes de ingeniería, contra 16.300 de historia y 1.520 estudiantes de filosofía. Y en India se encontró con resultados semejantes. Entonces mira la diferencia que ocurre entre los países del primer mundo con los países latinoamericanos. Bueno, es importante también mencionar que solo el 2% de los países latinoamericanos invierten en investigación y desarrollo en lo que tiene que ver con el gasto público. Solo el 2% va destinado a investigación y desarrollo de nuevos productos en lo que tiene que ver con investigación y desarrollo en América Latina. Solo el 2%. En América Latina casi ese 2% está integrado por los principales países como latinoamericanos como lo son Brasil, México, Argentina y Chile. Mientras que en Asia el porcentaje de inversión en investigación y desarrollo de nuevos productos es del 28%, en Europa el 30% y en Estados Unidos el 39%. Entonces, uno podría o se cuestiona aquí a Andrés Oppenheimer que una de las razones que llevaría a pensar o a estas conclusiones es que tal vez es la pobreza, y resulta que no, la pobreza no es justificación para que América Latina invierta menos, pues en China y en India, dice Andrés Oppenheimer en sus estudios y en las fuentes que cita, y en otros países asiáticos hay más pobres que en América Latina. Y uno de los principales motivos es que en América Latina la investigación viene del sector público, mientras que en estos países de Asia, de Europa, de Estados Unidos, la inversión viene en su mayor parte del sector privado. Entonces aquí llegamos a una reflexión bien importante, ¿no? A veces en Colombia o en esos países latinoamericanos llegamos a la conclusión o queremos que o pretendemos que la responsabilidad principal del desarrollo de un país está a cargo del Estado, del sector público, cuando no es así. Debe ir de la mano del sector privado. Y miren que en estos países que acabé de citar, ¿sí?, de pertenecientes a Asia, Europa y Estados Unidos, con sus porcentajes de inversión 28, 30 y 39% respectivamente, mientras que en América Latina apenas un 2%, y eso lo componen casi Brasil, México, Argentina y Chile, la mayoría de personas que invierten esto son del sector privado. Entonces, una de las fallas de América Latina es lo que tiene que ver con que en el sector público no es bien bajito el porcentaje de inversión y no se investigan las necesidades del mercado en lo que tiene que ver con la actualidad, ¿sí? Para acabar de completar como esta
falla en cuanto a la parte de inversión en el sector público. No está adaptado a las necesidades actuales o a lo que depare el futuro, ¿sí? Ahora, en China invierte el 1.4% de su Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. Imagínense, en el 1.4%, mientras que en Colombia apenas es el 0.1%, igual que Perú. En Brasil el 0.9%, en Argentina el 0.6% y en México el 0.4% de su Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. Bill Gates, por ejemplo, hablando con este Andrés Oppenheimer, el autor de este libro, dice que de las cosas más importantes que se deben realizar para poder ser del primer mundo los países es mejorar la escuela secundaria, ¿sí? Desde la base, y crear nuevas universidades, o por lo menos transformarlas en que estas universidades puedan ser especialistas en algo que se diferencien de lo tradicional. Asimismo, Andrés Oppenheimer, hablando con un premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, ¿sí? donde habla de diferentes claves de la educación, empieza a decir o a manifestar que los niños asiáticos tienen menos vacaciones que los latinoamericanos a la hora de estudiar. Entonces, en Asia y en Asia y en el Medio Oriente y en Europa, el promedio de días que estudian al año estos niños, en Japón, por ejemplo, es 243 días. En Corea del Sur, 220 días al año. En Israel, 216. En Holanda, 200 días al año. En Estados Unidos, 180 días. Mientras que en América Latina apenas es de 160 días el calendario escolar, el promedio. Entonces, mire que una de las razones de estos estudios, hubo un profesor bien importante en Estados Unidos, ¿sí? Un sociólogo de la Universidad de Hawkins, ¿sí? Que durante varios años él llevó a cabo una investigación con niños de primaria, donde los evaluaba, ¿sí? Cada año, para ver en qué momento los niños de familias de mayores recursos económicos tomaban delantera respecto a los niños de familias de pocos recursos económicos. Y en los primeros años no se notaba mucho la diferencia en cuanto al avance, pero posteriores años dice que estos niños aumentaban considerablemente respecto a los otros niños de familias de escasos recursos, aumentaban su conocimiento y sus habilidades, y la razón era que en las vacaciones estos niños eran enviados a cursos de verano, ¿sí? A campamentos. Entonces uno podría pensar, claro, pues la gente de mayores recursos económicos tiene el dinero para enviar a los niños a sus cursos de verano, a sus campamentos. Pero mire que eso no necesariamente de esa manera se puede llegar a esa conclusión. Uno podría pensar que sí, pero también va mucho en los padres, ¿sí? Vacaciones no es igual a descanso, y eso suele pasar aquí en América Latina. Cuando hay vacaciones en América Latina en los colegios, lo que suele pasar es el niño se olvida y los padres olvidan completamente el colegio, la escuela. No hay días para estudiar, sino a la vagancia, a ver televisión y a hacer otras actividades. Y no necesariamente la falta de recursos económicos debería ser como lo que impida que unos padres responsables, ¿sí?, puedan educar en vacaciones a sus hijos. Entonces, en los campamentos, en los cursos de verano, estos niños igualmente leían, ¿sí?, y desarrollaban mayores habilidades de lectura. Y lo que pueden hacer los padres también, así no tengan los recursos para enviar a sus hijos a unos cursos de verano y demás, pues hay muchas instituciones públicas, ¿sí?, casas de cultura y demás, donde se pueden llevar los niños para que desarrollen sus habilidades en música, en arte, en lectura. Y si no, los mismos padres, en un ambiente diferente a un salón de clases, puede ir con sus hijos de paseo, ¿sí?, a un parque y demás, y puede dedicar también determinado tiempo o momento para desarrollar las habilidades de su hijo en lo que tiene que ver con la lectura.
por ejemplo. Entonces aquí esta era una de las diferencias, una de las conclusiones que llegó este sociólogo de esta Universidad de Hawkins al estudiar durante diferentes años a estos niños en Estados Unidos. Mientras, otra de las reflexiones que se llevan a cabo en este libro es que mientras que en China, en las escuelas y en los colegios se estudian personajes actuales, ¿sí? Como JP Morgan, como Bill Gates o como personas bien importantes de Elon Musk y demás, en América Latina se sigue estudiando a los próceres de la independencia, se sigue estudiando a Simón Bolívar, se sigue estudiando todo este tema histórico que el autor dice, esto es bien importante que nosotros podamos tener nuestras raíces y saber de dónde venimos y qué hicieron nuestros próceres, pero aquí se sigue hablando de ellos y hay que estudiar el futuro, ver las personas que llevan la delantera en el presente, en la parte tecnológica, los multimillonarios, y ver por qué son multimillonarios, qué es lo que están haciendo, cuál es el nicho donde ellos trabajan, donde ellos desarrollan su inteligencia. Da un ejemplo con Venezuela, que inclusive este Hugo Chávez haciendo cosas como locas allí en Venezuela, donde por ejemplo mandaba hacer muñecos, a reemplazar los muñecos de los héroes, ¿sí? Por ejemplo como de Superman y de estos fantásticos, mandar a hacer muñecos de Simón Bolívar, y una obsesión por Simón Bolívar que va más allá pues como de lo básico, ¿sí? Del agradecimiento o de la importancia básica que debería tener por ser el libertador de algunos países de América Latina, pero se le da más preponderancia a lo necesario. Entonces, mientras que en China se dedican a estudiar personajes como JP Morgan, Bill Gates y demás, en Venezuela lo que hacen los líderes o lo que hacía en su momento Hugo Chávez es desenterrar muertos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a desenterrar los huesos, el cadáver de Simón Bolívar para ver si fue asesinado o si fue que murió de manera natural, y en eso se la pasaban, era en la parte política, ¿no? Mientras que por ejemplo en Argentina ya se empezaba a hablar de desenterrar a Juan Domingo Perón y que dónde iban a reposar los restos. En Ecuador, José Eloy Alfaro, y en otros países de Centroamérica como el prócer Francisco Morazán. Entonces da un ejemplo en el libro de cómo los políticos y los estados se dedican a hablar de estos restos, de estos quienes fueron importantes en su momento, pero que se va la mayoría del tiempo y de recursos pensando en glorificar a alguien que ya murió, que ya dejó su legado y va más allá de lo que debería ser lo básico. Entonces aquí se habla de una anécdota, por ejemplo, que pasó en la Cumbre de las Américas en el año 2009. Era la primera Cumbre de las Américas en el año 2009 a la que iba a asistir el presidente Barack Obama, ¿sí? Era su primer reunión con líderes latinoamericanos. Y allí se coloca de ejemplo a Andrés Oppenheimer de cómo muchos de estos presidentes de países latinoamericanos lo que realizaban en sus discursos era lanzar diatribas en contra de Estados Unidos y dando a entender como si la pobreza o como si la falta de avance de los países latinoamericanos fuera culpa de Estados Unidos, de los yanquis, como dicen, ¿no? Y da un ejemplo acá. El presidente de Costa Rica, sí, bueno, el presidente de Ecuador y otros presidentes se dedicaron fue a hablar en contra de Estados Unidos. Mientras que el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, ¿sí? Premio Nobel de Premio Nobel, ¿sí? Oscar Arias lanzó un discurso muy acorde al futuro, ¿sí? Y a mencionar que hay que pensar más en el futuro y que realmente América Latina hay que pensar por qué estamos atrasados, por qué no somos del primer mundo, y empieza a dar una serie de ejemplos. Pero antes de eso, lo que hizo Obama es decir, he venido aquí a lidiar con el futuro, no a hablar del pasado, como lo hicieron la mayoría de presidentes o como lo hacen la mayoría de presidentes latinoamericanos, ¿sí? Y este presidente Oscar Arias, Premio Nobel de Costa Rica, inclusive dijo, ¿será que es culpa de los países del primer mundo que nosotros estemos atrasados, que la desigualdad sea mayor, que la pobreza sea mayor? Y empezaba a dar ejemplos. Recordemos que en América Latina inclusive tuvo primero universidades que inclusive Estados Unidos.
y da un ejemplo de la Universidad de Harvard, que es como de las más antiguas o la primera en Estados Unidos, ¿sí? Y dice que en América Latina inclusive tuvimos universidades primero que Estados Unidos. Dice la revolución industrial, mientras que países como Suecia, Estados Unidos, Alemania y otros países aprovecharon la época de la revolución industrial, por América Latina pasó como un cometa que ni cuenta nos dimos de eso y no aprovechamos para estar a tono con la revolución industrial. Menciona este presidente de Costa Rica en este discurso de la cumbre del año 2009 que, por ejemplo, hace 50 años México era más rico que Portugal. En 1950 Brasil tenía más ingresos per cápita que Corea del Sur. Hace 60 años Honduras tenía más riqueza que Singapur. Y entonces dice, ¿por qué estamos más atrasados ahora si hace unos años Brasil, ¿sí?, Honduras y México eran más ricos, tenían más ingresos per cápita que los países que en la actualidad son del primer mundo? Entonces lleva a hacer estas preguntas y a reflexionar. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De estos países o realmente es culpa de nosotros? Dice este presidente Oscar Arias que nuestro enemigo es el analfabetismo, ¿sí? Y es la falta de educación. Una de las principales razones por las cuales estamos atrasados en América Latina. Entonces, muy bueno este discurso del presidente Arias, esta reflexión que él hace en torno a esto. Por ejemplo, en China y en India, mientras que en China y en India abren las puertas a universidades internacionales porque les interesa que sus estudiantes, que sus conciudadanos puedan aprender de las mejores universidades, en América Latina no. En América Latina somos recelosos, ¿sí? Y la burocracia, y antes hay impedimentos para que haya universidades o sucursales de universidades aquí en América Latina. Entonces, mientras que en China y en India les abren las puertas, aquí en América Latina se cierran las puertas. India, si bien tiene gente más pobre, pero tiene gente más educada. Vietnam, una dictadura comunista, donde la población de este territorio es menos de la mitad de Brasil, tiene más estudiantes en universidades estadounidenses que ni siquiera Brasil, que es uno de los países principales de América Latina. Entonces mira las reflexiones que nos lleva acá Andrés Oppenheimer. Singapur, uno de los países del primer mundo, donde existe como norma, ¿sí?, que el 50% de los estudiantes deben cursar parte de su carrera universitaria en el extranjero. O sea, es una norma, el 50%, al menos el 50% de sus estudiantes deben cursar una parte de su educación en el extranjero. Aquí en Latinoamérica, ¿cómo pasa? ¿Qué es lo que pasa? Aquí no hay ese tipo de normatividades, ¿no? Y se menciona que, por ejemplo, Singapur no tiene recursos naturales, donde importa los alimentos, inclusive importa el agua. Y Singapur es uno de los países del primer mundo, uno de los mayores exportadores de ingeniería y arquitectura en el mundo. Hace 40 años sus ingresos eran menos de la mitad de los de Argentina, de México y de Jamaica. Y en 2010 estaba en el puesto 8º en ingresos per cápita, mientras que Argentina estaba en el puesto 80, México en el 82 y Jamaica en el 115. Entonces miren las reflexiones, ¿no? Que a veces se tiende a echar la culpa de que nuestra pobreza o nuestra falta de progreso es culpa de otros, ¿sí? Cuando mire todas estas reflexiones, donde dice, hace tantos años nosotros estábamos por encima de estos países, ¿sí? Y no estamos hablando de cuando estábamos subyugados bajo imperios y demás. Estaba hablando de hace apenas 50, 60, 70 años, ¿sí? Ahora, hay unos ejemplos acá bien importantes en lo que tiene que ver con la exportación del café o de las flores. ¿Cuál es el porcentaje de lo que le queda a los cultivadores latinoamericanos por exportar, por ejemplo, café? ¿Sí? Sabemos que a nivel Latinoamérica, Brasil, Colombia son países que exportan café y que este producto es muy apetecido. Pero ustedes se preguntarán, ¿y cuánto es el porcentaje que realmente de esos ingresos, de esas ventas, les llega a los bolsillos de los cultivadores latinoamericanos, ¿sí? De un cultivador de Brasil, de Colombia? Y resulta que es cerca del 3%, imagínense, apenas cerca del 3%.
Y en una cumbre muy importante resulta que había una persona de un país de Centroamérica, y al terminar la conferencia este señor era agricultor, ¿sí? Exportaba, y le dijo a Andrés Oppenheimer: no, el porcentaje de ingresos que le queda al cultivador latinoamericano no es del 3%, es cerca del 1%, imagínense. Entonces, por debajo de lo que había estimado Andrés Oppenheimer. Colombia, ¿sí? Un país que tiene sol, que tiene unas ricas tierras y demás para cultivar. Resulta que pasa lo mismo con las flores. Muy bajo porcentaje de los ingresos llega al cultivador, mientras que Holanda, sí, Países Bajos, un país donde hay poco sol, sí, donde hay diferentes temas y desafíos climáticos, es el primer productor de flores en el mundo y donde la obra de empleo es más costosa. Entonces, miren las reflexiones que nos lleva aquí Andrés Oppenheimer en sus estudios, en sus entrevistas y en las fuentes en que él se apoya. La mayoría de ingresos, ¿sí? Si solamente cerca del 3%, del 1% va para los cultivadores latinoamericanos en café y en flores, por dar un ejemplo, entonces la pregunta es: ¿a quién va el resto de porcentaje? ¿Sí? La diferencia del 1 o del 3% para llegar al 100%, entonces ¿quién se queda con esos ingresos? Y la respuesta va a lo que he mencionado en un principio en esta charla. Es a los que están entonados con la tecnología, con los productos y servicios y con el valor agregado. Va a los ingenieros de la genética del café, va a quienes desarrollan el procesamiento, a los de mercadeo, a los de publicidad. Todo lo que tiene que ver con la parte de las tareas del conocimiento económico, más que con quién está sembrando el café o las flores. Entonces miren las reflexiones que nos lleva a esto, a estar a tono en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, con la tecnología y con otros temas como lo son el procesamiento, el mercadeo, el marketing, la publicidad, ¿sí? La ingeniería genética del café. Son estos sectores o estas ramas las que realmente se quedan con la mayoría de los ingresos de la venta del café o de las flores, por colocar un ejemplo en este caso. Se menciona, por ejemplo, en como las camisas Polo Ralph Lauren, ¿no? Que siempre se suele pensar que estas camisas, uno va a un centro comercial y estas camisas 350 mil, 400 mil pesos. Y resulta que en Estados Unidos venden estas camisas y uno podría pensar: es que las producen allí. Y no, también seguramente ustedes han escuchado que en Vietnam, sí, en India, en otros países donde la mano de obra es barata, donde hay mucha contaminación para hacer estos productos y se aprovechan de estas personas. Pero en el ejemplo que menciona en este libro, resulta que Perú, uno de los grandes productores de camisas Polo Ralph Lauren que se venden en Estados Unidos, y se preguntan cuántos de esos ingresos de la venta de estas camisas en Estados Unidos son para quienes producen estas camisas en Perú, ¿sí? Que dice Polo Ralph Lauren, Made in Perú. Entonces imagínense, una marca gringa, ¿sí? Pero que es hecha en Latinoamérica. Entonces, ¿cuántos de estos ingresos se quedarían los productores en Perú? Dice que cerca de entre el 7 y el 13% apenas de los ingresos son para los productores de esas camisas en Perú. Entonces, ¿a quién va el resto del porcentaje? A los diseñadores, al transporte, a quienes desarrollan la publicidad y el marketing. Y uno de los problemas es que las universidades no producen los suficientes o las personas profesionales en temas de diseño, de mercadotecnia, en publicidad y demás, ¿sí? Sino que la gente se va por las ciencias humanas. Los jeans Levi, ¿sí? Levi's, en República Dominicana los producen gran parte, ¿sí? Y dice que cuánto es el ingreso que le queda a estas personas de República Dominicana, los que producen los jeans Levi's, que van y los venden bien costosos en Estados Unidos y son producidos en otros países. Dice que cerca del 16% es para estas personas de República Dominicana. Una de las reflexiones que también hace Andrés Oppenheimer es que cuando, por ejemplo, México, que está en la frontera con Estados Unidos, empieza a competir con China, y que cuando China entra a Estados Unidos a vender productos, ¿sí? Y da un ejemplo muy muy interesante allí. En un principio México, si no recuerdo mal, exportaba
como 500 productos y China 200, y llegó un momento donde pasó lo contrario. Entonces dice que uno de los errores que pasaba aquí es que cuando China entraba a competir en Estados Unidos con sus productos, lo que hacía México es bajar el precio de los productos, y eso es un grave error. Mientras que los de Europa lo que hacían en esta competencia es retirar sus productos y creaban mejores productos, o sea, le daban un valor agregado y subían el precio para competir con los de China. Mientras que en América Latina, por dar este ejemplo de México, en vez de innovar, de retirar los productos y de hacer mejores productos, de tener creatividad, ¿sí?, lo que hacen es disminuir el valor de sus productos, y pues esto va a llevar a que no puedan ser competentes con un país como China. Uno de los problemas de América Latina que también se analiza acá en cuanto a la educación, que es el principal foco de este libro, ¿sí?, donde dice: la educación es algo demasiado importante como para dejarla en mano de los gobiernos. Y recuerdan que les hablé al principio que en estos países del primer mundo la mayoría de la inversión en desarrollo, en investigación de productos nuevos va del sector privado, no del sector público. Y miren lo que dice la contraportada del libro: la educación es algo demasiado importante como para dejarla en manos de los gobiernos. Uno de los problemas de América Latina es que muchos estudiantes repiten el año, ¿sí?, y eso es una falla, ¿sí? En Brasil, al año, el promedio de personas que repiten el año en escuela primaria es el 19%, en Argentina el 11% y en México el 7%. Entonces ese es uno de los errores. Y aquí viene un tema bien importante en cuanto a educación. Finlandia, siempre hemos escuchado de Finlandia y de cómo es el campeón del mundo. Dice Andrés Oppenheimer: si se hiciera una copa del mundo a nivel de educación, sin duda alguna Finlandia sería el campeón del mundo, el campeón, ¿sí? ¿Y por qué Finlandia? Viajó Andrés Oppenheimer a Finlandia, y uno de los aspectos que él se percató en su viaje es la modestia de los finlandeses, ¿sí?, su humildad. Dice que la gente no es fanfarrona, no es presuntuosa, ¿sí?, que los carros donde van los ejecutivos a las empresas a trabajar son marca Volvo, son marca muy sencilla. No es como en América Latina, ¿no? Mientras que en Europa y otros países Mercedes-Benz, Audi y demás son los carros que son taxis. Aquí en América Latina somos fanfarrones, queremos mostrar que supuestamente tenemos un carro costoso, BMW, Audi, otras marcas que en otros países son taxis, ¿sí? Entonces, una de las cosas que se percató Andrés Oppenheimer en Finlandia es la modestia, ¿sí?, de las personas en la manera de vestir, en la manera de hablar, en los carros, en los vehículos que utilizan, ¿sí? Y visitó el Palacio Presidencial. Y Andrés Oppenheimer ha visitado muchos palacios presidenciales y dijo que se sorprendió porque uno de los países del primer mundo, ¿sí?, y que no era ostentoso este palacio presidencial, era como una casa, y él le llamó eso la atención. Y hablando con la presidenta en su momento, ella de manera en broma o más o menos entre broma y en serio le dijo, Andrés Oppenheimer dijo: ¿por qué tan poco lujoso este palacio presidencial a comparación de otros países? Ella le dijo: pues nosotros donamos mucho dinero a otros países que pues son más presuntuosos que nosotros y gastan sus recursos en eso. Entonces también nos lleva a pensar en eso, ¿no?, en cómo los estados latinoamericanos gastan recursos, ¿no?, más allá de lo necesario. La Universidad de Helsinki, ¿sí? Ustedes recordarán La Casa de Papel, ¿no?, que uno de los personajes es Helsinki. Y esta universidad principal de este país se encuentra en la parque principal, donde está el frente de la casa de gobierno, donde están las ramas del poder del gobierno. Y dice que hace muchos años, ¿sí?, siglos, se creó esta universidad, y el pensamiento de los arquitectos y de los gobernantes es que debe estar en el lugar principal donde está el poder de las instituciones principales del país, como lo son el poder gubernamental, y la universidad está allí como principal en este escenario. En la Universidad de Helsinki, los aspirantes que quieren entrar a esta universidad, solamente 1 de cada 10 logra ingresar a esta universidad. 1 de cada 10 logra superar las pruebas. Se les da beca a los estudiantes, y las clases, por ejemplo, que visitó Andrés Oppenheimer de primaria, de escuela secundaria,
y de primaria, dice que él fue a escuelas retiradas de la ciudad principal, ¿no? Porque en la ciudad principal o la capital siempre suele haber escuelas modelo, donde llevan a los visitantes o a los que vienen a mirar o a investigar sobre su aspecto, en este caso educacional. Él dijo, no, lléveme a una escuela retirada de la capital. Y dice que él se sorprendió por lo siguiente. En los salones, los niños, ¿sí? Va entre 20 y 22 alumnos. Y hay tres profesores en cada salón. Está la maestra titular, ¿sí? Que suele ganar entre 2.500 y 3.000 euros mensuales, que no está mal, y tiene una maestría por lo menos. Hay una profesora asistente con licenciatura. Esas dos personas en el mismo salón donde están los niños, entre 20 y 22 alumnos, ¿sí? Entonces dice que mientras la profesora titular está dando la clase, la profesora asistente está inspeccionando cuál de los niños, ¿sí? En los grupitos no está entendiendo bien lo que está diciendo la profesora titular. Entonces esta asistente aborda al niño, ¿sí? Y le empieza a explicar o a apoyarlo en la parte que está explicando la profesora titular. Y hay una tercera profesora. Entonces por cada curso hay 3 profesores. Y el tercer profesor es el especial. Y este profesor especial está en un salón continuo a los salones principales. Y en este salón continuo, esta profesora especial, que es la más preparada, ¿sí? Es la más preparada que inclusive la titular y la asistente. Es cuando el niño no entiende a la profesora titular, cuando después de ser abordado por la profesora asistencial, todavía el niño sigue con problemas de aprendizaje, entonces este niño es trasladado a una habitación contigua, ¿sí? Al salón principal, donde va a ser abordado por la profesora de más experiencia, que es la profesora especial, ¿sí? Y dice que de esa manera se ayuda al niño. Y entonces Andrés Oppenheimer le decía, y los niños no se sienten mal de saber que hay un salón contiguo al principal y que allí van los que tienen mejores, les va más mal en las notas y demás. Y decía, no, es todo lo contrario. Se genera un ambiente de tal manera que la profesora especial va a estar rotando por los salones y demás, donde los niños no llegan a sentir a sentir como que, ay, ¿por qué me van a llevar al salón donde la profesora especial? Porque estoy teniendo peores notas. No, dice que el ambiente es totalmente contrario y que antes los niños quieren ir también allí y no pasa absolutamente nada. Entonces también es un tema educacional y de los padres, ¿sí? Y resulta que en Finlandia los médicos y maestros ganan de manera semejante en lo que tiene que ver con ingresos. Esta es la importancia de los docentes, ¿sí? Que llegan a tener recursos y a ganar casi de manera semejante entre médicos y maestros. Y ser profesor en Finlandia da un estatus social alto, ¿sí? O sea, es de mucho honor y de mucho respeto. 1 de cada 10 postulantes para cursar la carrera de maestro lo logra, solo 1 de cada 10 aspirantes. Y otro de los éxitos de este programa de educación en Finlandia es la tecnología. Dice Vilma, es un programa que se llama Vilma. ¿Y en qué consiste este programa Vilma? Resulta que los profesores tienen una plataforma donde realizan apuntes en cuanto a los alumnos, ¿sí? Entonces dejan comentarios. Entonces, por ejemplo, como el niño hoy estuvo distraído en clase, el niño hoy trajo unos audífonos, por favor dejar los audífonos en casa. Y van colocando anotaciones en cuanto al progreso de los niños. Y los padres, desde la tecnología, desde sus casas, van viendo el progreso de los niños. Algo bien importante de esto es que, mire que solamente 1 de cada 10 logra pasar a la carrera para ser docente. ¿Y cómo es la manera de evaluar los docentes? ¿Sí? Los docentes allí son de mucha experiencia y normalmente duran en las mismas plazas 20 años o más. Y la manera de evaluar a los maestros es que cada 3 años se les lleva a cabo una evaluación y esa evaluación dura alrededor de 2 años. ¿Y cómo es la evaluación? Resulta que se someten a evaluaciones por parte de profesores, de los mejores profesores de las universidades del mundo. O sea, contratan y traen a los mejores profesores de las universidades del mundo. Para lograr ser nombrado profesor titular, dice acá, voy a leer textualmente esta parte que me gusta mucho, dice, ¿y cómo se evalúa el mérito de los docentes? Le pregunté, ¿quién? Andrés Oppenheimer, a el rector de esta escuela pública que estaba visitando.
Hay varios parámetros, incluyendo las evaluaciones anónimas de sus alumnos, sus trabajos de investigación y el más controversial, su interacción con la sociedad. Ojo, su interacción con la sociedad, o sea, la forma como se comporta con la sociedad, que mide, entre otras cosas, su participación en medios de prensa u organizaciones de bien público. Pero el rasgo más notable del sistema universitario finlandés es que cada 3 años, o sea, los profesores titulares de las universidades, cada 3 años, los profesores son evaluados por un panel de 8 auditores encabezados por un experto internacional en la materia y a menudo integrado por varios otros académicos foráneos. Los paneles de profesores extranjeros son invitados por la universidad para permanecer varias semanas en el país, entrevistar a los pedagogos y luego emitir su recomendación de aprobar o reprobar su labor. Para lograr ser nombrado profesor titular necesita ser aprobado por este panel. Siguió comentando este personaje. Es un proceso lento que dura como 2 años. Hasta la década de los 90 los profesores eran nombrados nada menos que por el presidente del país. Luego, con el avance de la globalización, el gobierno finlandés llegó a la conclusión de que el futuro del país dependía de que sus académicos pudieran competir con los mejores del mundo y que para eso debían ser escogidos por los mejores del mundo. De manera que algunos de los profesores más importantes de Harvard, MIT, la Universidad de Oxford y otras eran contratados cada 3 años para ir a Finlandia y presidir los paneles de admisión y evaluación de profesores de la Universidad de Helsinki. Entonces, mire qué interesante esta parte de cómo tienen que pasar estas pruebas los profesores que quieren ser titulares en la Universidad de Helsinki y de cómo la concientización del gobierno finlandés de saber si queremos tener los mejores profesores, pues tienen que competir con los mejores profesores del mundo y para eso traen y les pagan a los profesores de universidades tan importantes como Harvard, MIT, Oxford y demás para que puedan venir y evaluar a estos profesores cada 3 años, una evaluación que dura 2 años, para que se ganen su plaza titular en la universidad. Entonces, bien interesante este punto. Ahora, en la escuela primaria, los niños que quieren cursar carreras, ¿sí?, de primer nivel, tienen que los niños de 7º, 8º y 9º grado, si quieren cursar carreras de primer nivel, como por ejemplo ser docentes, ser médicos, ser abogados, tienen que sacar mínimo un promedio de 7.5. De lo contrario, estos niños no pueden aspirar a carreras principales, ¿sí?, sino que son enviados a escuelas vocacionales. Y en estas escuelas vocacionales lo que van a desarrollar o lo que van a aprender son profesiones como por ejemplo plomero, electricista o técnico en pescadería, ¿sí?, que igualmente son buenos en el aspecto de los ingresos como tal. Y entonces Andrés Oppenheimer le dice, ¿y no hay una discriminación en este sistema? Y entonces la persona le responde, pues no, porque normalmente las personas que van a estas escuelas vocacionales pues quieren ir allá, ¿sí? O sea, son conscientes como de su promedio y quieren ejercer ese tipo de profesiones. Y como no son tampoco tan mal pagas, pero miren el nivel de exigencia para poder ser médico, para ser maestro, para ser abogado en este país. Solo el 20% de las personas logra pasar a la Universidad de Helsinki. Y de los postulantes a Derecho o Medicina, solamente lo logra el 5%. Ahora, otro de los éxitos de Finlandia como país en educación es que allí, para entrar a primer grado, normalmente los niños entran a la edad de 7 años a primer grado y están terminando su universidad generalmente a los 28 años de edad, lo que conlleva a que puedan ser adultos, ¿sí?, entre comillas, ya pasando de ser jóvenes a una edad más adulta, pero que puedan ser responsables trabajando, teniendo su empleo y puedan ser más maduros a la hora de tener este aprendizaje en las universidades. Cosa contraria a lo que pasa aquí, por ejemplo, en Colombia, ¿no?, donde uno ve pelados de 15, 16 años que entran a la universidad, a los 20 ya se están graduando, donde muchos de ellos ni siquiera trabajan, ¿sí? Pero mire lo que pasa en Finlandia, es totalmente diferente. Y Finlandia también creó una universidad de innovación, solamente dedicada a la tecnología, una universidad especial en innovación, la clave de la hora, del futuro, ¿sí?, estar mirando el futuro. Y esta universidad ha marcado como también la historia y lo que depara el futuro, ¿sí?, lo que requiere el futuro, que es la inteligencia artificial y la tecnología. Entonces, esta ha sido la primera sesión de este libro de Andrés Oppenheimer. Son las ideas que me llamaron la atención. Nos ayuda a derribar muchos mitos políticos, históricos, de educación
y en lo que tiene que ver con mitos económicos. Estas ideas que les compartí el día de hoy las he sacado de las primeras 82 páginas. Tiene cerca de 400 páginas, 401, 402 páginas este libro. Entonces no olviden darle me gusta, darle compartir y ojalá estén motivados para leer este libro y darle me gusta y compartir a esto en las diferentes redes sociales, en YouTube, Rigorífico Poesía, en Instagram, Rigorífico Poesía, en Spotify, Rigorífico Poesía. Muchas gracias, que pasen una feliz tarde y un excelente día para usted que está escuchando o viendo este video en el momento que sea. Chao.